¿Es el rechazo al Concilio Vaticano II una rebeldía contra la voluntad de Dios? Vamos a adentrarnos en la autoridad. La analogía entre Isaías capítulo 22 versículo 22 y Mateo capítulo 16 versículo 18 y 19 es notable, ya que ambos pasajes hablan de la autoridad espiritual dada por Dios, con un simbolismo relacionado a las llaves. Aquí te presento un pequeño análisis de la conexión entre estos dos textos. Vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22. En este pasaje se habla del nombramiento de Eliakim como mayordomo del palacio de Jerusalén. Él recibe el poder y la autoridad que antes tenía el corrupto Sebna. Se va viendo quién eran los corruptos que antes tenían la autoridad y crucificaron a Cristo y por qué cambió la autoridad. El versículo dice, Isaías 22, 22. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrar. Lo que él cierre, nadie podrá abrir. Eliakim es nombrado administrador o primer ministro bajo el rey, y las llaves de la casa de David representan el acceso a la autoridad sobre el reino. Tener las llaves simboliza el poder de abrir o cerrar puertas, es decir, ejercer la autoridad en el nombre del rey. Ahora vamos a Mateo 16, 18 y 19. Este pasaje Jesús habla a Pedro, reconociéndolo como la roca sobre la que edificará su iglesia y le entrega las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí viene el versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Vayan prestando atención. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Palabra del Señor, y claras palabras del Señor. Vi que Casanova se refirió mucho a la roca, no, pero aquí la autoridad está en las llaves. Las llaves simbolizan la autoridad de Pedro para gobernar la iglesia y su capacidad de tomar decisiones que tendrán un impacto en el reino de los cielos. Al igual que Eliakim, como vimos en Isaías, Pedro es designado como una figura con poder delegado por Cristo, quien es el Rey. Lo que Pedro ate, nada más y nada menos, o lo que Pedro desate, nada más y nada menos, en la tierra aquí, tendrá consecuencias espirituales y eternas. Esas son las palabras de Cristo. Al igual que Eliakim tenía autoridad sobre la casa de David, Pedro tiene la autoridad sobre la casa del reino de David, el reino de los cielos. La llave es como símbolo de autoridad. Primer punto. En ambos pasajes, las llaves representan la autoridad concedida por una figura superior. En Isaías 22, Eliakim recibe las llaves de la casa de David, lo que significa que tiene autoridad sobre el reino en nombre del rey. En Mateo 16, Pedro recibe las llaves del reino de los cielos de parte de Jesús, simbolizando la autoridad espiritual sobre la iglesia. Punto número 2, delegación de poder. Tanto Eliakim como Pedro son figuras a quienes se le delega el poder y la responsabilidad de tomar decisiones importantes. Eliakim es el administrador del reino terrenal de David, mientras que Pedro recibe la responsabilidad de ser el líder de la iglesia de Cristo en la tierra, con autoridad para atar y desatar en el cielo, decidir sobre asuntos doctrinales y disciplinales. Punto número 3. Acceso exclusivo. En Isaías, Eliakim controla el acceso a la casa de David. Lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. En Mateo, como vimos, Pedro tiene una figura similar al reino de los cielos, lo que sugiere que él tiene un rol decisivo en la salvación y la enseñanza doctrinal de la iglesia, con consecuencias tanto terrenales como espirituales.
Punto número 4. Fundamento de un reino. En ambos pasajes hay una conexión con la edificación o administración de un reino. En Isaías, Eliaquín tiene una autoridad dentro del reino de David, mientras que en Mateo, Pedro es la roca sobre la que Jesús edifica su iglesia, que es el reino de Dios en la tierra. En conclusión, la analogía entre Isaías 22, versículo 22, y Mateo 16, versículo 18 y 19, refuerza el tema de que la autoridad divina conferida a un líder, así como Eliaquín fue investido con la autoridad para administrar el reino de David, Pedro fue investido con la autoridad para guiar y gobernar la iglesia de Cristo. Ambos textos subrayan la importancia de la autoridad delegada, el poder de tomar decisiones con consecuencias duraderas y el simbolismo de las llaves como signo de ese poder. Ahora bien, entendiendo esto, tenemos que ver las afirmaciones de quienes no aceptan el Concilio Vaticano II. Estas manifestaciones lo que hacen es manifestar su rebeldía. Punto número 1. Autoridad del Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar en el año 1962 y 1965, fue un concilio ecuménico convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI. Como tal, tiene una autoridad significativa dentro de la Iglesia Católica. Los concilios ecuménicos son asambleas oficiales de la Iglesia que, con la participación de obispos de todo el mundo y bajo la dirección del Papa, definen y clarifican la doctrina, la disciplina y las prácticas de fe. Punto número 2. La guía del Espíritu Santo. Este punto es importante. La Iglesia Católica enseña que los concilios ecuménicos, cuando se llevan a cabo con la debida autoridad y en comunión con el Papa, están guiados por el Espíritu Santo. Esto se basa en la creencia de que el Espíritu Santo protege a la Iglesia de errores en las enseñanzas de la fe y de la moral. Así que el Concilio Vaticano II es visto como una expresión de la voluntad de Dios para la Iglesia en el contexto del mundo moderno. Por eso Cristo le dijo: esto no te lo revela ni la carne ni la sangre. Este dogma de fe, esta moral de fe, esta fe, este moral, porque fue algo moral que Pedro declarara eso, no te lo revela ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso es que creemos en la guía total del Espíritu Santo a su iglesia. Si no, sería vana la promesa de que el Espíritu nos va a llevar por toda la verdad y que Cristo va a estar con la iglesia hasta el fin de todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no? Estaríamos faltando a esa verdad. Punto número 3. Relevancia de los documentos del concilio. Los documentos del Concilio Vaticano II, como Lumen Gentium, Dei Verbum y Gaudium Spes, abordan cuestiones cruciales sobre la naturaleza de la Iglesia, la revelación divina y la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Estos documentos han sido considerados por la mayoría de la jerarquía eclesiástica como una guía importante para la vida de la Iglesia y la interpretación de la fe en el siglo XX y más allá, ¿no? Punto número 4. La rebeldía a la voluntad de Dios. Desde esta perspectiva, rechazar las enseñanzas y las reformas del Concilio Vaticano II puede ser interpretado como una resistencia a la guía del Espíritu Santo y por lo tanto a la voluntad de Dios. La Iglesia Católica sostiene que el concilio, como parte del magisterio oficial y bajo la autoridad del Papa, representa una manifestación de la voluntad de Dios para la Iglesia en su tiempo. Punto número 5. Discernimiento y unidad en la Iglesia. Es importante notar que la posición oficial de la Iglesia es que el Concilio Vaticano II debe ser aceptado por todos los católicos como parte del desarrollo doctrinal y pastoral de la Iglesia. La aceptación de este concilio se considera crucial para mantener la unidad y la continuidad en las enseñanzas y prácticas de la fe católica.
En conclusión, para los católicos que creen en la autoridad y en la guía del Espíritu Santo en el magisterio de la Iglesia, el rechazo del Concilio Vaticano II puede verse como una forma de resistencia a lo que consideran ser la voluntad de Dios expresada a través del Papa y los obispos en el concilio. Esta visión está enmarcada en la comprensión de que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, proporciona la enseñanza y la dirección que los fieles deben seguir para vivir en comunidad con la voluntad divina. Así que todo aquel que rechaza el Concilio Vaticano II no está en comunión con la Iglesia Católica, no está en comunión con Cristo, por ende están apostatando de la fe de manera discreta, porque son apóstatas que dicen pertenecer aún a la iglesia cuando en realidad entre Fernando Casanova y todos estos que dicen estar dentro de la iglesia y van en contra de la iglesia, están en la misma situación que Fernando Casanova, perdidos por no aceptar la autoridad del magisterio y la autoridad jerárquica de la Santa Iglesia Católica guiada por el Espíritu Santo, que protege el cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nos vemos, suscríbanse al canal, denle me gusta y toquen la campanita para que YouTube les avise en los videos y vean de que estén suscritos porque YouTube me está sacando los suscriptores. Así que suscríbanse al canal.